Gracias al Señor por todos los que nos acompañan en esta mañana y seguimos estudiando en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 19. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a buscar el verso 18, Juan 19. Vamos a leer hasta el 27, o voy a leer para ustedes hasta el 27. Juan 19, del 18 al 27. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y se hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La gloria del Rey crucificado. Juan el apóstol está muy cerca de la cruz, en aquel momento en que el Salvador ha sido crucificado, y por el Espíritu Santo Juan dejó escrito todas aquellas cosas necesarias para que nosotros creamos en el Hijo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La semana pasada nosotros escuchamos acerca de la crucifixión como aquella terrible ejecución que había sido desarrollada por los romanos para pena de muerte de los acusados o de los condenados. Los hombres, aquellos soldados, sin saberlo, estaban cumpliendo el plan trazado por Dios. Después de azotar a Cristo, después de burlarse de él, Jesús toma su cruz y va camino al Gólgota. Los azotes, las humillaciones, el ser clavado, sus manos, sus pies. Él no va a la cruz para pagar por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Era la copa que el Padre le había dado y él la va a tomar toda. La ira del Padre estaba siendo derramada sobre él por el pecado de su pueblo, sobre el Hijo de Dios. ¿Sabía usted que los sufrimientos de Cristo fueron únicos? Hay personas que han sufrido terribles cosas, aserrados, han sido quemados y han sufrido terribles cosas, pero los sufrimientos de Cristo fueron únicos por la persona quien fue crucificada. Nadie ha podido experimentar lo terrible del dolor, de la pena y el mal moral que él soportó. ¿Por qué? Porque él nació santo y permaneció santo. Y ese día, al ser herido por Dios por la culpa del pecado, se dispuso voluntariamente para llevar la paga del pecado. Él llevó nuestras iniquidades. Algo que está fuera de nuestro entendimiento humano. Tiene implicaciones eternas. El plan de redención estaba llegando a su cumplimiento. No lloren por él.
Lloren por ustedes y por sus hijos, dijo el Señor Jesucristo, camino al Gólgota. El Señor no ha reclamado nada para él, no se ha rebelado, va obediente, va como el cordero tras sus trasquiladores. Él ha hablado unas palabras y también lo va a hacer durante su crucifixión. Para el mundo, la crucifixión de Cristo fue un espectáculo, así lo dice la Biblia. Pero para los creyentes es la mayor expresión del amor de Dios. Es el manantial de gracia en el cual cualquier pecador puede nadar. Es la vida y el perdón de su pueblo. Es algo maravilloso. De ese momento emanan todas las bendiciones espirituales para los cristianos. Es el momento de victoria. Normalmente el acusado era puesto en el suelo, le quitaban la mayoría de ropa, quedaba solo con algo que cubría sus partes íntimas. Era algo vergonzoso. Nos recuerda que el pecado es algo vergonzoso, no por Cristo, sino por el pecado. Era puesto en la cruz, ¿se acuerdan la palabra tau? Aquello que usaban los romanos, y fue clavado perforando piel, músculos y huesos. Su espalda está destrozada y toca la tosca cruz. Es la sangre de su cruz. Ahí también está su corona que permaneció con él, causando daño. Ahora él es levantado por los soldados romanos. Es un momento de terrible dolor, Todo el peso del cuerpo está soportado por esos clavos. Se cree que más adelante pusieron una base en los pies o a veces en la mitad de la cruz para sostener el cuerpo. No se nos dice aquí, pero es muy posible que no fue para Cristo. Él tenía que sostener todo eso y eso causaba una terrible asfixia, dolor en el pecho hasta la muerte. Era algo terrible. Los cielos están en tinieblas y nos recuerdan la ira de Dios. La maldad tiene su momento. El diablo piensa que está logrando su cometido al buscar destruir la obra de Dios. Le está hiriendo en el calcañar, recordando la profecía del Señor. Esta te herirá en el calcañar o talón, lo cual es una forma de expresar un daño, pero que no es para vencer en la batalla. El Hijo de Dios está ahí entre el cielo y la tierra. Y hoy veremos a ese Rey glorioso que salva. Veremos eso, el Rey que salva, el Rey proclamado, el Rey en su cumplimiento y el Rey amoroso. Vamos a hablar entonces de esto. El verso 18 relata que Cristo fue colocado en medio de dos malhechores. Usted lo puede leer ahí. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan no hace un relato extenso de eso, eso lo encontramos en otros de los evangelios. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Versículo 39. Dice ahí la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de las palabras de Cristo o de las frases de Cristo en la cruz. Estos dos eran comprobados malhechores. Algunos creen que eran compañeros de Barrabás, pero realmente no lo sabemos. La Biblia dice que los dos en algún momento injuriaron, pero en algún momento uno de ellos, en medio de ese momento, habla y dice una injuria a Cristo. Comenzó a hablar mal de Cristo, diciéndole que si era el Cristo que lo salvara a ellos, se bajara de la cruz también. Esto es terrible porque esto es dar órdenes al Salvador, es dar órdenes al Rey.
Nadie puede hacer tal cosa. Eso es tentar al Señor. Fue como aquellas mismas palabras de Satanás al Señor en el desierto. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quería que Cristo bajara de la cruz con su poder. ¿Para qué? Para anular la obra de redención. Pero eso no iba a suceder. Estas mismas palabras fueron confirmadas por los judíos de aquel momento. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Eso fue parte de la humillación y del escarnio a Cristo. Pero ahí está él, en aquel lugar, en medio de la maldad de esos hombres, y no es un discípulo de Cristo, sino uno de los malhechores, quien dice unas palabras tremendas, unas palabras maravillosas, unas palabras llenas de verdad. ¿Quién le enseñó a este hombre que él era culpable de su pecado? ¿Quién le enseñó a este hombre que Cristo era inocente? ¿Cómo pudo ver él estas verdades? Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser esto? Mire, esto fue una obra de Dios, una obra del poder de Dios, revelándose a un hombre para hacerle ver su condición, para hacerle ver lo que él merecía. Él no dijo: mire, es que tuve una infancia terrible, estuve rodeado de los peores, conocí a Barrabás y él me enseñó esto. Él no dijo: yo merezco esto que estoy pasando, yo soy el culpable de esto y merezco condenación. Y él es inocente. ¿Por qué hablas así? ¿No temes tú a Dios? ¡Wow! ¡Maravilloso! Dios mostrando a un hombre su condición. Y no solamente eso, le dice lo siguiente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de Cristo como rey, porque todo reino tiene un rey. Y no solamente anuncia que ese rey vendrá. Eso es maravilloso. La obra de Dios son palabras de humillación, son palabras de fe. Un hombre que viene sin nada a Cristo, un hombre que solamente acude a la misericordia del Señor. Entonces las palabras de gracia salen de la boca de Cristo y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo salva a un hombre ahí en la cruz. Sus manos, las manos de Cristo están clavadas, pero su poder para salvar sigue intacto. Él es el Dios que salva. Es el Dios de toda gracia. Él salva aún en el último momento. En el último momento fue salvado por gracia. El Señor no le preguntó: mira, cuéntame, cuando fuiste pequeñito, ¿obedeciste a tu papá y a tu mamá? Ay, eso te puede contar para entrar al reino de los cielos. No fue nada de eso. Él llegó sin nada, solo con su pecado, a Cristo. Fue salvado por la gracia de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Salvado porque el Señor así lo quiso. Dios conoce los corazones. ¿Ha escuchado usted esas personas que cuando están en una angustia piden que lo salven por las circunstancias, verdad? Y algunos han creído que no. El Señor conocía el corazón de este hombre. El Señor, que conoce las intenciones y ve lo profundo del corazón, supo que las palabras de este hombre eran verdaderas.
Era verdad lo que estaba diciendo y su confesión era real. Él estaba acudiendo a Cristo para que le salvara, solo por misericordia. Ese mismo día, como muchos predicadores han dicho, el Señor entró a los cielos llevando una muestra de lo que vino a hacer a este mundo. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Entró con un pecador salvado por gracia, una oveja del redil que vino a salvar. Muchos han dicho de ese momento que esos dos hombres representan a toda la humanidad, los que rechazan a Cristo y reciben su justa condenación en el infierno por su pecado, y aquellos por la gracia de Dios que son salvados solo confiando en Cristo. Como dice un canto, el Rey de Gloria vino a salvarme y a regalarme su don de amor. Un hombre salvado por gracia. En segundo lugar, el Rey proclamado. Los soldados llevaban el título de aquel que iba a ser crucificado, llevaban su nombre, pero además de eso llevaban la causa por la cual ese hombre iba a ser crucificado. Y en el caso de Cristo se nos dice algo muy particular. Se nos dice que fue el mismo Pilato quien escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Puede ser que lo hizo él, o puede ser que mandó a un soldado a hacerlo, pero fue él. Él fue el que dijo así: escríbanse estas palabras. Es interesante esto. Durante todo el injusto juicio que Pilato hizo a Cristo, siempre cedió a las demandas de los judíos. En varias ocasiones nosotros recordamos: ningún mal ha hecho, no veo delito en él. Y aún así le condenó, aún así lo entregó para ser crucificado. Pero aquí en este momento Pilato impone su autoridad y le dice a esos judíos: no voy a cambiar lo que he escrito, así va a quedar, no lo voy a cambiar. Lo hizo así porque había una mano en los cielos que había determinado que Cristo sería proclamado como Rey. No fue Pilato, fue Dios quien determinó ese título. Rey que vino a este mundo. Los judíos rechazaron a Cristo como Rey, pero Él es Rey. Eso nos recuerda cuando aquellos hombres llegaron del oriente para ver al niño y dijeron lo siguiente: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se estaba cumpliendo. Por otro lado, también hay algo muy interesante que no registran los otros evangelios. Jesús, y está Nazareno. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía o provenía o vivió en esa ciudad de Nazaret, la cual era una ciudad despreciada por los que vivían en Jerusalén, el pueblillo, como decir ahí, el pueblillo despreciado. De hecho, en Juan 1, 45 y 46, leo para ustedes, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En cierto sentido, aquellas palabras que fueron escritas en el título Jesús Nazareno, también las usó Pilato como una ofensa a los judíos, para ofenderles a aquel de ese pueblo, de ahí, humilde. Ese es su rey, ese es su rey, el rey que vino a salvar. Ese título hizo distinguir a Cristo de los dos hombres que estaban ahí colgados. Fue presentado como rey. Otro aspecto importante de lo que estaba escrito de ese título es que quedó escrito en 3 idiomas. En 3 idiomas. Eso lo registra Juan. Quedó escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan Calvino comenta al respecto: al publicar el título de Cristo en 3 idiomas, Pilato se convirtió en un heraldo del evangelio guiado por una mano invisible.
Qué increíble, ¿verdad? El evangelio anunciado a todo. No había quien pasara por ahí y leyera: este es el rey de los judíos. Este es el rey. Quien fuera podía leer eso. El evangelio debe ser proclamado por todo el mundo en todos los idiomas. Recuerdo, nosotros oramos por un hermano que se llama Larry Rowell, un misionero. ¿Recuerdan que oramos por él? Él estuvo en esta iglesia. Compartí mucho tiempo con él. Él ahora está con los indios quechuas. Y ahí el Señor lo llevó a una misión. Él, estadounidense, aquí aprendió español. Y saben, se fue allá a aprender el idioma. Un día me vino a visitar y trajo en su mano el Nuevo Testamento traducido a los quechuas. Él aprendió el idioma y con un grupo de hermanos tradujo el Nuevo Testamento. Y sé que también iban a traducir el Antiguo Testamento. ¡Qué bendición! La iglesia de Cristo debe proveer para que la palabra de Dios sea conocido por todos los hombres, en todos los idiomas. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestro idioma. Es una bendición. Y no tenemos solamente una Biblia, a veces tenemos 2 y 3. Eso es una bendición que tenemos. Pero esa bendición no se puede quedar ahí. ¿Sabían que los puritanos, una de las primeras cosas que hacían era procurar que sus niños aprendieran a leer la Biblia? Que aprendieran a leer para poder leer la Biblia. ¿Saben que las escuelas dominicales nacieron por eso? Para que los niños pudieran aprender a leer, porque eran analfabetos, no podían, no sabían leer. Niños huérfanos, necesitaban que alguien les enseñara. Y les enseñaran ¿para qué? Para que pudieran leer la palabra de Dios. Nosotros también tenemos un deber. En cuanto nuestros niños aprendan a decir sus primeras palabras, que sean las palabras de Dios las que ellos aprendan. Que conozcan la Biblia, que conozcan la palabra de Dios. Que sean gratos los dichos y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que nuestras palabras sean llenas de la gracia de Dios y del conocimiento de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que nuestros niños conozcan la palabra de Dios desde temprana edad. Tenemos una gran labor, una gran labor. También aquí muchos han dicho algo muy interesante. Aquí hay un recordatorio para lo terrible que hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que negó la palabra de Dios al pueblo en su propio idioma. Y cuando aquel hombre de Dios, Martín Lutero, tradujo la Biblia del latín al alemán para que todos pudieran escucharla. Es un recordatorio. La palabra de Dios debe ser conocida por todos los pueblos. En tercer lugar, el rey en su cumplimiento. El rey en su cumplimiento. Después de haber crucificado a Cristo, los 4 soldados tomaron una decisión: quitarle a Cristo su túnica. En el verso 23 se habla de vestidos, de los cuales hicieron 4 partes, y de la túnica, que era una sola pieza. Algunos estudiosos del tema han dicho que la túnica era una ropa interior que cubría todo el cuerpo. Y entonces estos soldados deciden hacer algo con esta ropa, echar suertes para ver quién se queda con ella. En alguna ocasión yo escuché que era una ropa muy costosa. La verdad no lo sé, la Biblia no lo dice, pero no parece ser el sentido, sino que era una práctica común dejarse una prenda como si fuera un trofeo, ya que no tenía mucho sentido partirla. Hoy día sigue sucediendo esto cuando alguien muere. Una de las cosas que se hace es repartir las cosas de esa persona. Repartir lo perteneciente a esa persona en ese momento era una forma de decir: este ya está muerto y no volverá. Nunca imaginaron aquellos soldados lo que estaban haciendo. Que lo que estaban haciendo era cumplir la palabra de Dios. Ellos, en su maldad,
estaban cumpliendo cada una de las palabras del Señor. Vamos a leer el Salmo 22, versículos 16 y 18. Salmo 22. Salmo 22, versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Literal, así como fue escrito, así se cumplió. Dice Isaías 53 también: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Las burlas y los escarnios hacia Cristo también fueron anunciados. Más adelante en el versículo 28, en Juan 19, 28, se nos dice que Cristo dijo: tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo se la acercaron a la boca. Eso también estaba escrito, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Más adelante, en los versículos 36 y 37 se dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Según un estudioso bíblico de apellido Lidon, hay 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Cristo, y esto sucedió sin fallar. Humanamente esto es imposible. Solo aquel que Dios pudo cumplir todo exactamente como fue escrito. Gloria a Dios. En el libro de Josué hay una frase que es muy característica de este libro y dice así: no faltó palabra de todas las buenas palabras que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Esto se cumplió en Cristo, todo se cumplió, nada faltó. Juan quiere dejar en claro que el Rey está en control y que todo está sucediendo exactamente como el Señor lo anunció por medio de sus profetas. El Espíritu Santo inspiró a Juan el apóstol a escribir de esta forma, asegurándose que pusiera atención a los hechos anunciados, y se cumplieron. Así fueron entonces escritos. Nos deja ver el poder de Dios en cumplir su palabra. Además nos muestra el control absoluto de Dios en todas las cosas y que todo está en su mano, porque Él todo lo había determinado sin faltar ni fallar absolutamente en nada. En cuarto lugar, el Rey amoroso. El Rey amoroso. En Juan capítulo 19, versículos 25 al 27 leemos lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. La Biblia nos habla de muchas mujeres que estuvieron durante el ministerio de Cristo. Muchas le servían con sus bienes. Nosotros recordamos cómo el Señor tuvo misericordia de muchas mujeres. Tuvo misericordia de la mujer samaritana allá en el pozo. Nos recordamos de una mujer encorvada en el templo al cual el Señor sanó. Nos recordamos de una mujer que llevaba su hijo muerto y el Señor en su misericordia resucitó a aquel muchacho. Nos recordamos también de María y de Marta, angustiadas por la muerte de Lázaro, y el Señor le recordó aquellas maravillosas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos recordamos también de aquella mujer que entró cuando Cristo estaba con un fariseo comiendo, y entró y se tiró a sus pies detrás de él y derramó aquel frasco de perfume, y con sus cabellos comenzó a restregarlos y lloraba y el Señor perdonó sus pecados. Ella era una mujer agradecida con el Señor. El Señor mostró misericordia a muchas mujeres por su gracia.
Pero ahora tenemos aquí a varias mujeres de las cuales nos habla la palabra del Señor. Tenemos a la madre de Cristo, María, la hermana de su madre, o sea, su tía. Al parecer el nombre de ella se da en otros evangelios, que era Salomé, que era la madre de Juan y de Jacobo. Además menciona a Cleofas, que era la madre de Jacobo, hijo de Alfeo. Dice Marcos 15:40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. En relación a María Magdalena, en Lucas 8:2 se dice a algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Llegó un momento, en un momento, Cristo en la cruz vuelve a ver a su madre y vuelve a ver a Juan. No se menciona a Juan, ¿han visto? No se menciona su nombre. Los escritores y la mayoría están de acuerdo que él está escondiendo su nombre para que la gloria de Cristo sea lo más importante. Porque ahí el héroe es Cristo, no es Juan el Bautista. Pero la mayoría creen que es él el que está ahí. El discípulo a quien él amaba. Juan está totalmente consciente del amor de Cristo hacia él. Estaba viendo a su Salvador ahí morir en la cruz. Su madre, María, posiblemente ya es viuda, no está José. José posiblemente ya ha muerto. Y está viendo a su madre ahí. Y entonces el Señor le dice, mujer, he aquí a tu hijo. Y con esta frase Jesús entrega a su madre al cuidado de Juan. Aún cuando Cristo estaba muriendo por su pueblo, bajo la ira del Padre, el Señor se ocupó de aquellos a quien amaba. Cristo no falló en nada. Él siempre obedeció. Y obedeció hasta muerte de cruz. Y aquí tenemos un ejemplo. Cristo está obedeciendo el mandamiento de honrar a padre y madre, donde los hijos también deben ser obedientes a sus padres, amar a sus padres y ser leales a sus padres y cuidarlos según sus posibilidades hasta donde ellos puedan. Y Cristo aquí no está siendo descuidado de su madre. Aún en medio de su dolor, aún en medio de lo que está pasando, Él está mirando y cuidando por los suyos. Bien, yo creo que Él está enseñando a los creyentes a que debemos cuidarnos como hermanos en la fe, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. El Señor en su sabiduría supo que era lo mejor para su madre. Yo no sé qué estaba pensando María en ese momento, porque el Señor proveyó para ellos. Yo no sé qué estaba pensando María diciendo, bueno, y ahora mi hijo se va, ¿con quién voy a quedar? Pero ya Cristo tenía todo planeado. Los cristianos siempre debemos descansar en el cuidado amoroso de nuestro Señor. Siempre debemos descansar en eso. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios estaba cuidando. Por otro lado, María debe haber recordado las palabras de Simeón en el templo cuando tuvo al niño en sus brazos. Lucas 2:33 y 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fue grande el dolor de María por su hijo, pero María también necesitó un Salvador. El dolor de María, aún su presencia ahí, no salvó a nadie. La Biblia dice en Juan 19:25, antes de hablar de estas mujeres, estaba junto a la cruz de Jesús. No era la cruz de María, era la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Ni María ni ningún otro fue a la cruz por su pueblo. Fue Cristo. Fue la muerte vicaria lo que salva al pecador. Esta palabra mujer con la cual Cristo se dirige a su madre no es una falta de respeto, pero nos hace ver en aquel terrible momento que el parentesco con Jesús no le daba derecho a alguna clase de honor sobrenatural para tener salvación, al igual que todos los creyentes es la vida de fe en el Salvador. Un escritor bíblico
dijo lo siguiente en relación a esta frase: que Jesús previó la futura herejía del culto mariano, por ello le dice mujer y no María. Interesante. En la Biblia tenemos escrito lo siguiente en Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es a Cristo a quien debemos de mirar con fe, no a María, es a Cristo. Una interpretación muy natural para aquellos que ya conocemos a Cristo es la siguiente, la que está en 2 de Corintios 5, 16, que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Rey de gloria. Dos personas, un hombre y una mujer, Juan y María, a los cuales Dios muestra el cuidado, muestra su amor. Un amor que no solamente salva, un amor que también cuida de las necesidades de su pueblo. Ellos son representantes de todos los creyentes, para que recordemos que no solamente son hombres, sino también mujeres. Él amó a los suyos. Y notemos algo también muy interesante. Juan no dijo: ay Señor, ¿por qué me pones esta carga encima? O María, no, ¿por qué me mandas con él? ¿Por qué no me mandas con otro? Ellos obedecieron al Rey, el Rey que amó a su pueblo. ¿Qué podemos considerar de este pasaje que hemos leído hoy? De lo cual se podrían sacar todavía aún más enseñanzas y aún más aplicaciones y verdades para nuestra vida. En primer lugar, quiero decirles lo siguiente: todos necesitamos a este Rey. Todos necesitamos a este Rey. Todos los hombres nacemos pecadores, nacemos esclavos al pecado, nacemos contrarios a la ley de Dios. Necesitamos un Rey, al único Rey que puede salvar y libertar. El Señor Jesucristo entró al castillo de la maldad, a la misma boca del dragón, y salvó un pecador para su gloria. Ahí en la misma cruz del Calvario, en el Gólgota, Él salvó a un pecador que no merecía salvación, y es una muestra de lo que Cristo vino a hacer para todo su pueblo. Todos. Cualquiera podría decir: yo no merezco esto, y así es, no merecemos para nada la salvación. Es un regalo de Dios para pecadores inmerecedores de la gracia de Dios. Pero Dios quiso mostrar su amor en Cristo, y Él salvó a un pecador ahí, mostrándonos que no se trata de obras, sino simplemente la gracia de Dios. Necesitamos a ese Salvador. El Rey no olvida. Aquel que se encontraba en lo profundo del calabozo clamó: acuérdate de mí. Y sus palabras fueron escuchadas. El Rey lo fue a rescatar. Nadie más podía hacerlo, porque solamente Cristo es Rey. Nada más. Había otro título ahí, en la cruz. Había otro título. Estaba invisible para muchos que estaban ahí. Después el Espíritu Santo revelaría ese otro título que estaba clavado ahí en la cruz para todo su pueblo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Colosenses capítulo 2. Versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Había un acta clavada ahí en la cruz. Había un acta. Un acta que nos condenaba. La ley nos acusaba, nos hacía culpables. La ley en sí misma no es mala. El mandamiento es puro, santo y bueno. Lo malo son nuestros corazones, pero la ley nos salva. La ley nos acusa y nos hace ver nuestro pecado. Y nos hace ver nuestra condición delante de Dios como pecadores. Y esa acta decía: maldito, maldito por no cumplir la ley. Con solo un pecado nos hacemos culpables de toda la ley. Y anunciaba nuestra maldición. Anunciaba nuestro pecado. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie ha podido permanecer en todas las cosas de la ley. Nadie. Solo hubo uno que cumplió perfectamente toda la ley, y fue nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. La maldición de la ley es la sanción penal que pesa sobre aquel que incumple la ley. Y sin liberación de esta maldición no hay salvación. Ese día en la cruz fue clavada esa ley. Y Cristo con su obediencia quitó y anuló la maldición que pesaba en su pueblo por no poder cumplir la ley. Porque Él cumplió la ley. Ese día Él mismo llevó la maldición por su pueblo. La ley fue clavada en la cruz con Cristo. Ese día en la cruz del Calvario no solamente fueron sus manos clavadas, sino aquella acta que nos acusaba y traía maldición sobre nuestras vidas. Pero Cristo llevó la maldición para que nosotros tengamos la bendición de la vida. Él se identificó a tal punto con la maldición que estaba sobre su pueblo, que asumió totalmente con toda la intensidad, y Él cargó sobre sí mismo esa maldición y la anuló. ¡Qué poder de Cristo! ¡Qué glorioso Rey y Salvador tenemos! No somos salvos por obra, sino por gracia. La gracia de aquel que se entregó por los suyos. Fue la maldición de la ley lo que fue quitada, no la ley. Recordemos esto. Aquella que señalaba una y otra vez al hombre en su pecado y le hacía imposible acercarse a Dios porque le mostraba su maldad y lo condenaba. Pero Cristo con su obediencia quitó eso, quitó la maldición y nos presenta justos delante del Padre, perfectos. Él satisfizo completamente la demanda del Padre en su perfecta obediencia, y por esa obediencia somos santificados y justificados. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó sobre sí el peso de esa maldición y la anuló. Cumplió todas las sombras, tipos y ceremonias de su pueblo. Todo aquel que llega a Cristo por la fe, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree que Cristo murió por él, que ha sido limpiado por aquella sangre de su cruz, este es justificado, este es limpiado, este se le otorga perdón y vida por gracia. Es Cristo quien salva, es Cristo quien justifica, es Cristo quien liberta. Aquel hombre en la cruz recibió la libertad. Aquel hombre en la cruz podía estar clavado a la cruz, pero ahora estaba libre para entrar al reino de los cielos, libre y justificado por su gracia. Pero ahí mismo, en ese lugar, había otro hombre, otro que despreció el mensaje, otro que sufriría las consecuencias eternas de su pecado y entraría en pocos momentos en las mazmorras de eterna condenación. Escuchó la amonestación, escuchó al rey, estuvo tan cerca pero tan lejos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿con quién te identificas tú? Si esos dos hombres
y ejemplifican a toda la humanidad, ¿con quién te identificas tú? Te pregunto. ¿Con aquel que tuvo temor? ¿Con aquel que confió en la santidad y obediencia de Cristo? ¿Con aquel que suplicó? ¿O con aquel que, oyendo al Salvador, decidió rechazarlo? ¿Con quién te identificas? Qué maravilloso Rey tenemos. Sufrió, fue a la cruz para darnos su justicia, llevó la vergüenza de la cruz, fue desvestido para que nosotros fuéramos vestidos con su justicia. Gloria a Dios. Aquella redención fue lograda por Cristo y Él pagó completamente por la culpa del pecado. Vamos a buscar Romanos 3, versículos 21 al 26. Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Le quiero preguntar en esta mañana, ¿es usted de la fe de Jesús? ¿Es usted de la fe de Jesús? El mensaje del Evangelio nos lleva a confiar solo en una persona, solo aquel que el Padre le señaló como nuestra propiciación. El propiciatorio era una pieza de oro puro que se ponía sobre el arca del testimonio, donde el sacerdote ponía la sangre del sacrificio. Debajo estaba la ley de Dios. Propiciar es cubrir, aplacar, apaciguar, conciliar, y tiene relación con el pecado. En el Antiguo Testamento se nos habla de estas verdades, ese lugar santísimo, esa arca que estaba ahí, ese propiciatorio, y ahí llegaba el sacerdote a hacer el sacrificio, y la sangre tenía que ser derramada sobre el propiciatorio para cubrir el pecado de su pueblo. La ley acusaba, pero la sangre aplacaba y cubría. La propiciación supone la ira, el desagrado de Dios por el pecado. Dice Levítico 16:15, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Éxodo 26:34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Cristo es nuestra propiciación por el pecado. Cristo es la provisión única de amor para el pecador. Dios no deja de ser un Dios de ira y Dios no cambia su ira en amor. Él sigue siendo un Dios de ira y un Dios de amor. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio una provisión de amor, su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Esa es la provisión de Dios para el pecador. El amor del Rey estaba ahí, dándose voluntariamente por los suyos. Y Él con su muerte daría total propiciación para el pecador. Todo aquel que piense que hay otro camino, que hay otra forma de llegar a Dios, que a través de otras personas usted puede encontrar perdón con Dios, déjeme decirle, está engañado y morirá en sus pecados. Así es. Usted está negando la verdad de Dios y está sellando su condenación al confiar en sí mismo o en cualquier otra persona. Recuerde esto, Dios solo justificará al que es de la fe de Jesús. Nada más. Aunque usted tenga familiares cristianos, aunque hayas venido a la iglesia durante muchos años, aunque tus papás sean creyentes, aunque cantes, y aunque te identifiques con lo que pasa aquí, asegúrate que estás en la fe de Jesús y nada más, que Él es tu Salvador. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Qué privilegio tenemos hoy. Quiero invitarles a buscar 1 de Pedro 1, 10 al 12. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Qué bendición. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Pero hoy, por la palabra de Dios, podemos saber que aquel Cristo sufrió por su pueblo. Que había un acta ahí que fue clavada con Cristo para librarnos de la maldición y darnos vida y perdón. Para darnos perdón. Hoy usted tiene una gran bendición de escuchar estas cosas. Usted no está aquí por casualidad, ¿sabía? El rey lo mandó a llamar para que escuchara estas cosas, para que escuchara el Evangelio. Yo no sé si mis palabras han sido claras, pero la palabra de Dios sí es bien clara, para que usted la escuche. Que os penetren estas cosas en sus oídos, que penetren estas cosas en sus oídos, que el Cristo vino para dar perdón y dar vida, que el Rey ha venido para dar libertad a su pueblo. Qué gozo poder escuchar estas palabras. Todo se cumplirá. Así que como se cumplieron todas las cosas en Cristo, se cumplirá aún la venida de este Rey un día. La venida de este Rey un día. Se cumple y se cumplirá y se sigue cumpliendo hoy, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso sigue hoy. Él es fiel y justo para dar perdón. Se sigue cumpliendo esta palabra por aquel que murió. Te vuelvo a repetir para finalizar en este día. ¿Qué harás con este Rey? ¿Confiarás en Él? Deseo decirte que un día lo conocerás. Ya sea que no creíste en Él o creíste, un día lo conocerás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, 10 al 11. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Un día Él volverá. Él juzgará a sus enemigos. En ese día será lo mismo como aquel día en el Gólgota. Habrá unos a la derecha y habrá otros a la izquierda. Así será. ¿Dónde estarás tú ese día? ¿Has confiado en este Rey hoy? ¿Has sido libertado por Él? ¿Has encontrado en Él perdón y vida? Unos entrarán a su reino eterno como entró aquel hombre en la cruz, para estar para siempre con Él, y Él establecerá su reino. Pero habrá otros que no. Habrá otros que serán lanzados finalmente al lago de fuego. Hoy los suyos son libertados. Hoy los suyos tienen vida y tienen bendición. Y esos suyos hoy siguen proclamando este evangelio que hemos escuchado, el evangelio de Cristo. Hoy en la tarde, hermanos, irán a proclamar este evangelio. Que el Señor los bendiga y los ayude. Pero cada uno de nosotros, en todo momento de nuestra vida como cristianos, debemos seguir anunciando a ese Rey que vino. A ese Rey que vino a salvar y a dar vida a toda lengua y a toda nación. Que seamos fieles en llevar el mensaje del Rey. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana una vez más por haber hablado estas palabras débiles,
Solamente en tu poder, Señor, es que puedan penetrar los corazones y las mentes. Yo no pido, Señor, que sean obedientes a mí, que sean obedientes a tu palabra. Que no sigan sus caminos, sino que se arrodillen, confiesen sus pecados. No que vengan a este lugar delante mío, sino que vayan delante de ti, Señor. Que clamen, Señor, acuérdate de mí. Solo tú puedes poner esas palabras en el corazón. Hoy muchos han escuchado estas verdades. Qué privilegio. Cuán necio es aquel que las desprecia. Oh Señor, da tu sabiduría. Da el entendimiento para salvación. Gracias, Señor, por a todos aquellos que podemos decir que el Rey nos ha libertado, que el Rey nos ha salvado, que nos ha vestido con su justicia, que ha anulado aquella acta de maldición y nos ha dado bendición y vida. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Permítenos nuevamente estar en la tarde y escuchar tu voz. Te alabamos en tu Jesucristo. Amén.